Bueno, nos quedamos en el capítulo 4 de Gálatas. Nos quedamos en el versículo 20, en donde pues Pablo sigue exhortando a los Gálatas y les da toda esta explicación, ¿verdad? De quiénes son los verdaderos herederos, quiénes son los verdaderamente el linaje de Abraham y quiénes son los hijos de Abraham, cómo los Gálatas se habían portado con él, ¿verdad? Cuando él les llevó el evangelio, cómo ellos en el capítulo 3, él les dice que cómo Jesús fue claramente presentado ante ellos como crucificado. Y ellos creyeron esa palabra, ¿verdad? En el capítulo 4, a partir del versículo 12, él les empieza a recordar cómo ellos tenían tanto gozo y tanto amor, no solo por la palabra que se les había dado, sino cómo ese amor se lo habían demostrado a Pablo a través de su servicio, de su amabilidad, cómo ellos lo habían tratado a Pablo. Y entonces Pablo pues les dice, ¿verdad? Que no es su enemigo por decirles la verdad, sino todo lo contrario, ¿no? Les dice la verdad porque pues quiere que ellos se den cuenta que están cayendo en un error y pues sigue su exhortación de Pablo aquí y les dice pues que les da a entender Pablo cuando dice estoy perplejo en cuanto a vosotros, les da a entender que pues les va a seguir explicando, ¿no? Perplejo dijimos que era una palabra que significaba como quedarse sin, como exhausto, como quedarse sin medios, ¿no? Pero sabemos que no era así para Pablo, porque pues ahora sí que más bien era el Espíritu Santo que hablaba por Pablo, ¿no? Entonces aquí Pablo les vuelve a hablar en una forma de alegoría. La palabra alegoría quiere decir, es porque yo también ya me perdí aquí. Alegoría. Es una historia ficticia para ilustrar una verdad escondida. Pero aquí Pablo usa una historia real para ilustrar una verdad espiritual. Por eso la palabra alegoría, bueno, aquí encontré que muchos de los historiadores al principio, o muchas de las personas piensan que la Biblia es realmente como algo alegórico, ¿no? Que no es algo real, sino es algo ficticio. Pero realmente no. Realmente, aunque Pablo aquí les está hablando y les explica, ¿verdad?, que es una alegoría, no quiere decir que la Biblia sea una alegoría, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí Pablo usa una historia real para ilustrar una verdad espiritual escondida en esa historia. Entonces dice, alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Otra vez, ¿verdad? Les dice, no habéis oído la ley, pero prácticamente les está diciendo, ustedes que han leído la ley, ¿no? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Aquí Pablo les dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Mas esta junto con sus hijos está en esclavitud. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Y yo creo que todas hemos leído la historia en Génesis de Agar y de Sara. Como a Sara, ¿verdad? Cuando Abraham se fue a Egipto, ¿verdad? Y ahí pues toman a Sara, ¿verdad? Toman a Sara y se la llevan a Faraón,
¿verdad? Porque la vieron una mujer muy hermosa y esa era la costumbre, ¿no? Tomaban a las mujeres y las mujeres bonitas y entonces la familia de esa mujer recibía, se podría decir como un pago, ¿no? Una dote de ella y eran bendecidos. Bueno, se podría decir bendecidos, ¿no? Recibían pues riquezas a la familia de cualquier mujer que pues que fuera tan hermosa como para formar parte del harem del faraón. Entonces esto mismo pasó con Sara, se los estoy así que parafraseando, ¿verdad? La historia de Sara y Agar. Entonces, cuando el faraón se da cuenta de que Abraham mintió y que no es su hermana, Sara, sino su mujer, ¿verdad? Y esto claro que la mano de Dios tuvo que haber intervenido. Pues se da cuenta que bueno, incluso Dios le manda sueños, ¿verdad? Y Faraón pues tiene que dejar libre a Sara y decide mandarla con todo lo que le dio, ¿no? Incluso la esclava que le había puesto a Sara, ¿no? Y aquí es donde entra Agar, porque ella era la esclava de Sara en Egipto y entonces se la tuvo que llevar. Ahí, pues Sara se lleva a Agar y Agar empieza pues a vivir, digamos así, ¿verdad? Con el pueblo del Señor. Entonces, aquí Pablo da esta alegoría, dice, ¿verdad? Comparando a Sara con la ley, ¿verdad? La ley que se dio en el monte Sinaí. Y, y sabemos que es las que hemos leído, ¿verdad? La palabra del Señor, nos cuenta, ¿verdad? Cómo en el momento que el Señor estaba dando a la ley en el monte Sinaí, ¿verdad? Cómo él le dijo a Moisés que se tenían que preparar, ¿no? Nadie podía tocar el monte, no podía, sino solamente los que el Señor había dicho, ¿verdad? Que podían subir al monte porque nadie lo podía tocar. Las personas que empezaron a escuchar la voz del Señor, era tan fuerte y tan, yo sé que todos empezaron a atemorizarse, ¿no? Entonces, todos dijeron, ¿sabes qué? Pues que no nos hable a nosotros del Señor, que te hable a ti, ¿no? Entonces ahí, ese monte Sinaí, pues fue donde el Señor dio esas leyes, ¿verdad? Escritas por su propio dedo. Entonces, de ahí Pablo hace esta comparación de, de Agar, que Agar, aunque había salido de Egipto, ella seguía siendo esclava. Aunque tuvo un hijo con Abraham, porque después, mira, ¿verdad? Después de que salen de Egipto y, y, y esta Sara y Abraham ven que la promesa de Dios no se cumplía, entonces ellos arman su propio plan, ¿no? Por eso aquí dice que el hijo de la esclava fue de la carne, ¿verdad? Porque fue con su propio entendimiento, fue su voluntad, fue como ellos quisieron hacerlo, ¿no? Entonces, pensaron que le tenían que ayudar a Dios y me recuerda lo que acaba de decir la hermana, ¿no? Pensaron que ellos tenían que ayudarle a Dios para que se cumpliera esa promesa. Entonces armaron un plan donde Abraham pues se que tenía que tener intimidad con Agar para que así Abraham pudiera tener el hijo que el Señor le había prometido y a la misma vez, porque antes se tenía la costumbre de que si las esclavas daban a luz en las rodillas de la ama, entonces ese hijo no era de la esclava, sino de la ama, ¿verdad? Entonces ellos idearon ese plan conforme a
a lo que ellos tenían en mente, ¿verdad? A lo que ellos sabían en cosas y costumbres del mundo. Entonces, fue así como Agar quedó embarazada y tuvo su hijo. Pero este plan fue hecho por el hombre. Nunca, bueno, el Señor no dijo que eso que de esa manera se iba a cumplir la promesa que él le había hecho a Abraham, ¿verdad? Que él iba a ser padre y que iba a ser ahora sí que el padre de que su descendencia, ¿verdad? Y iba a ser padre de multitudes. Entonces, por eso aquí es que Agar, aunque ella tuvo un hijo de Abraham, ella siguió siendo una esclava y el hijo siguió siendo, pues sí, el hijo también era un esclavo, aunque era hijo de, pues del jefe, ¿no? Entonces así es la ley, ¿verdad? La ley da hijos de esclavitud, porque no, la ley, ese es su función, ¿no? Su función de la ley es señalarnos nuestro pecado, no libertarnos del pecado, sino señalarnos nuestro pecado. No nos hace libre. Y así es como está explicando aquí Habla. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene una pregunta o un comentario? Bueno. Sí, te estamos oyendo. Ah, No, pues a mí me llama la atención, ¿no? Ver cuando hacemos nosotros las cosas en la carne, ¿no? Y cuando es la voluntad de Dios, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, ¿no? El hijo de la promesa y pues el hijo de la carne, en pocas palabras, ¿no? sí. Me dejó pensando mucho, ¿no? Hay que tener Pues cuidado, ¿no? De actuar siempre en la carne. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Yo veo aquí una notita en mi Biblia acerca de eso que acabas de leer, Leti. Perdona, dice, eh, el real heredero de Abraham era el hijo de los libres, no el de la esclava. Isaac representa a aquellos que confían en Cristo e Ismael a quienes están bajo la ley. Por lo tanto, los cristianos son los verdaderos hijos de Dios. O sea, que somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nacimos libres. O sea, nosotros aceptado al Señor, pues automáticamente, ¿verdad? Entramos en libertad de la esclavitud al pecado. O sea, que pensé, pues, que sería... que esto pues aclara un poquito más lo que acabas de decir. sí, amén. Pues sí. Entonces, dice el versículo 26. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene madre, ¿verdad? Entonces aquí recordamos esta historia de Agar y de Sara, cómo después cuando Agar supo que ella estaba embarazada, cómo menospreciaba a Sara, ¿verdad? Ella la menospreciaba y pues la hacía sentir pues menos. Entonces, más sin embargo, pues aquí dice, ¿verdad? Que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ahí da a entender, ¿verdad?, cómo el hijo de los hijos de Sara, la descendencia de Sara, no iban a venir de la carne, sino del espíritu, ¿verdad? Por el espíritu del Señor. A ver, vamos a leer más abajo, dice. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? Isaac es como usted lo acaba de decir, es, eh, es hijo de la promesa. Es
se caracteriza por los hijos bueno, se podría decir que son los hijos espirituales y no los carnales, ¿no? Los que están en el espíritu y no bajo la ley. Entonces, los que se rigen a través de la fe por el espíritu, ¿no? Ellos son los Isaac, se podría decir. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, ¿verdad? Y esto quiero decir yo, ¿verdad? Como que esta es la lucha que nosotros tenemos todos los días, ¿no? Nuestra carne contra nuestro espíritu. Se podría también decir que es así, ¿verdad? Como las que han leído la historia después, ¿verdad? Cuando nace Isaac, se dice aquí que Ismael lo miraba mal, ¿no? Como que Ismael tenía una actitud y una, ¿cómo se dice? Mm, su amor por su hermano no, o lo que él decía ser su amor por su hermano no era sincero. Él tenía una intención, ¿verdad? La intención de Ismael para con Isaac no era buena, ¿verdad? No era buena. Entonces así es ahora. Muchas veces vemos a las personas que no son creyentes, ¿verdad? Como miran y hablan y dicen y pues de las que sí somos creyentes, ¿no? Pero también esto tiene que ver con nuestro interior, ¿verdad? Con nuestro interior, con esa lucha de la carne y el espíritu, ¿verdad? Entonces aquí dice, creo que me salté un poquito. Porque quería platicarles aquí donde dice que en el versículo 25 donde dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Bueno, aquí hablaba Pablo de los judaizantes, ¿no? De la Jerusalén en ese momento. Estaba hablando de ellos, estaba hablando de ese Israel pues religioso, miraba la ley. Ahí estaba hablando Pablo de ellos, ¿verdad? Del actual, más que de Pablo se estaba refiriendo más a la actitud del corazón de todo Israel y no a la ¿cómo? al bueno al país, no a la parte de la tierra. Él se refería más a las actitudes del corazón. Entonces dice aquí, más, versículo 30, más ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está hablando otra vez hace esta alegoría de la ley y la gracia, la fe, ¿verdad? Ahí Pablo se está refiriendo a eso. La fe, la ley no cabe en la fe y la fe pues no cabe en la ley, ¿no? Entonces, o eres de uno o eres de otro, porque no se puede ser de los dos. La ley cumple su propósito y cuando cumple el propósito en el corazón del ser humano, ¿verdad? Ahí es donde tiene cabida la fe, la gracia, ¿verdad? Es ahí donde tiene cabida porque no se puede vivir con las dos.
No podemos tratar de agradar a Dios con nuestros logros, con nuestro propio esfuerzo y querer también la gracia. No se puede. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, no podemos guardar la ley. Nosotros no podemos guardar la ley. Así que por eso no podemos seguir en esclavitud. Nosotros hemos sido libres por la gracia. No podemos volver a ella. Y es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, ¿verdad? No puedes volver ahí de donde ya fuiste libertado. Ya no se puede. Ya eres libre. Ya eres nacido del Espíritu, como dijo el Señor. Dice, la carne es enemiga de Dios y solo nos lleva a la muerte. Somos hijos de la gracia por la fe en Cristo y eso es lo que nos hace libres. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie quiere comentar nada? Pues muy bien explicado, estamos escuchándote. Lo que pasa que yo estoy aquí escribí, pero como que uno escribe mucho y dice poco, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, verdad, con respecto a esta alegoría que Pablo hace? ¿Por qué Pablo hace esta alegoría, verdad? ¿Por qué, si alguien tiene alguna pregunta o tal vez no está bien explicado, siento yo, pero si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? ¿Cómo podemos relacionar esta historia, ¿verdad? Sí, esta historia pasada, pero esta historia fue real, ¿no? Esta historia real con la gracia, o con la ley. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Yo quiero que se sientan libres porque aquí es el momento en donde podemos aprender, podemos preguntar, ¿verdad? Todas estamos aquí para aprender. No, nadie sabe todo, ni y es bueno siempre preguntar, ¿no? Es bueno tener preguntas. Aquí referente a ese capítulo, el 24, cuando él menciona, ¿verdad? Lo cual es una alegoría. Aquí en mi Biblia dice, Pablo habla del arrepentimiento en forma metafórica, como una crucifixión de la vieja vida de pecado. Bueno. No se escucha la pastora. Ok, pues sí, ya como que se interrumpió. Bueno, yo quiero, por ejemplo, aquí dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? Una promesa que no solo se le hizo a Abraham, porque a Abraham se le dijo, ¿verdad? Serás padre de multitudes. Y en esas multitudes el Señor no estaba hablando solamente de Isaac y de Jacob y de todas las 12 tribus, ¿verdad? No, él estaba hablando, el Señor se estaba refiriendo a usted y a mí. Nosotros ahí estábamos. Nosotros ahí estábamos en el corazón de Dios. Nosotros estábamos ahí cuando el Señor le estaba dando esa promesa a Abraham y se la reiteró, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice, ¿verdad? Que el Señor soportó hasta la muerte de cruz por el gozo que él miró, que él tuvo al saber, ¿verdad? Que esa palabra se iba a cumplir, que cuántos íbamos a venir a la cruz, ¿verdad?
por el hecho de ser crucificado. ¿Cuántos íbamos? Por eso la palabra dice que todo aquel que en él cree, ¿verdad? No hay un límite. Todo aquel que en él crea se convierte en hijo de Dios y es hijo de la promesa. Y se hace libre, ¿verdad? De cargar con todos esos ritos y con todas esas ceremonias imposibles de cumplir. Y hoy en día aún los judíos, ¿verdad? Que son judíos, es imposible que cumplan la ley por completo, porque ya no tienen ya ni siquiera hay un templo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ¿verdad? Ahí donde dice, porque nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? Sí, estábamos en la mente del Señor, ¿verdad? Cuando Él habló estas palabras. Y yo creo que eso es algo bien hermoso. Sí, tienes razón, Leti. Hola, Xochitl, hola, María. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Bendiciones. Dice el versículo 30. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el que la libre. Y ese es el versículo 30. Y en el versículo 29 nos dice, ¿verdad? Que así como el hijo según la carne, perseguía al espíritu, así también es ahora, ¿verdad? Y así también es ahora. Hay un momento en que nosotros tenemos que dejar y echar fuera esa carne, ¿verdad? Ese es un momento que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? No solamente en nuestra conversión eso se hace, ¿verdad? Pero también nosotros en nuestro diario vivir tenemos que hacer eso, tenemos que actuar más en el espíritu, ser más dóciles a su oído, ¿no? A su voz, nuestro oído más dócil a su voz que pues a nuestros sentimientos, ¿no? A nuestras emociones, a nuestros deseos. Pero yo creo que cuando realmente estamos en el espíritu, ¿verdad? Eso es algo que no, porque si leemos la historia podemos decir, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo fue posible que pues echara afuera a su hijo, no? Porque si te pones así, pues como que dices, sí. Y el Señor efectivamente le dijo, ¿sabes qué? Hazle caso a Sara, ¿no? Echa fuera al muchacho. Pero así es a veces con nosotros. Tenemos que dejarnos de, pues, al menos yo lo digo por mí, ¿verdad? Soy muy sentimentalista o algo así, ¿no? Por todo lloro o me da así como, y no solo eso, a veces es algo peor, ¿no? El pecado que por ahí está escondido. Lo tenemos que echar fuera, lo tenemos que quitar, lo tenemos que confesar al Señor, ¿verdad? Y pedirle que Él obre en, porque nosotros no lo podemos hacer. Amén. Es que como vuelvo y digo, como seres humanos, nuestra carne es débil y muchas veces el orgullo no nos permite humillarnos a ese extremo. O sea, porque no queremos admitir que estamos pecando al extremo en que verdaderamente lo estamos haciendo. Y se nos hace difícil nosotros admitir, pues mira, sí, es verdad, fallé en esto, debo arrepentirme y pedirle perdón al Señor, pero se nos hace difícil. No es que no lo podamos hacer,
porque pues lo que ya tenemos cierta madurez espiritual, pues sí nos damos cuenta de que sí necesitamos ese arrepentimiento para poder entonces volver a tener esa comunión con Dios, porque mientras estamos en esa actitud de no querer admitir o no querer ver que la cosa es tan seria, pues estamos alejándonos del Señor. Hemos roto esa comunión con Dios y no es hasta que verdaderamente tenemos ese arrepentimiento genuino que nuestra comunión con Dios vuelve a establecerse como se supone que sea. Digo, no sé si me salí del tema, pero estabas hablando de verdad de que muchas veces pues pecamos y no queremos pues admitirlo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues sí, porque ahora sí que es la carne, ¿no? La que está ahí peleando. Sí, es una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu es el que nos trae la convicción de que hemos pecado, de que debemos de ir exacto, sí, confesarlo, pero la carne es la que dice, pues no, ¿verdad? Y está ahí ese orgullo, como usted acaba de decir, ¿verdad? Ese orgullo de decir, no, pero pues yo tengo la razón, ¿no? Exacto, no queremos admitir que estamos mal, y eso es orgullo definitivamente, y la palabra dice que el orgullo, que la caída viene, ¿verdad? Que antes de la caída está el orgullo, o sea que tenemos que tener mucho cuidado, pero no es hasta que mira, nosotros, digo nosotros porque yo me incluyo, porque en muchas ocasiones he caído en eso, queremos que a veces saber más que Dios, o sea que no, porque Dios es tan bueno que no importa lo que yo haga, pues Él me va a perdonar, pero no nos sometemos a buscar ese perdón, a humillarnos y entonces entrar en esa dinámica de nosotros humillarnos ante la presencia del Señor, porque pues no es fácil, o sea, la carne, el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo, pero como si no tenemos esa sintonía con el Espíritu Santo que debemos tener cuando tenemos comunión con Dios, pues la sintonía con el Espíritu Santo es más abierta, podemos escucharlo mejor, y muchas veces por falta de esa comunión pues no estamos escuchando al Espíritu Santo. Él está hablando, Él está tratando de mostrarnos, enseñarnos dónde estamos fallando, pero muchas veces nosotros, pues por no tener esa comunión íntima, pues no escuchamos esa voz. Y a veces decimos, es que el Espíritu Santo a mí no me habla. Pero sí, Él nos está hablando constantemente, pero nosotros somos los que no estamos en sintonía con Él. Amén. Amén. Uh-huh. Y entonces aquí nos dice bien claro, ¿verdad? Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque entonces ahorita viene como todo esto encajando, ¿no? Tenemos ese privilegio de ir delante de nuestro Padre. Somos libres, tenemos ese libre acceso al Señor, ¿no? Exacto. Como para que ya no necesitamos ir y sacrificar un cordero, ya el cordero se sacrificó, ya no necesitamos ir y hacernos esos lavados de manos y de pies que se hacían, ¿verdad? Ya no, ya tenemos esa libertad de ir delante de Él, ya nada más ahora sí que nos queda ese paso, ¿no? Esa voluntad de hacerlo. Amén, amén. Entonces, Pablo aquí, ¿verdad? Les hace esta alegoría para seguir exhortando a los Gálatas, ¿verdad? Y seguir insistiendo que ellos son libres, que ya no tienen que hacer, ya no se tienen que circuncidar, ya no tienen que abstenerse de alimentos o de formas de vestimenta o de todas esas cosas que hacían, ¿verdad? Ya no, porque ya se pagó ya la ley
se cumplió, digámoslo así, ¿verdad? Amén. Ya la ley Ajá. se cumplió. Y Cristo cumplió la ley completamente y perfectamente. Y Amén. entonces Amén. nosotros tomamos, se podría decir que nosotros tomamos ventaja de eso, ¿verdad? Nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo es como si estuviéramos ahí en Él. Ay, es que es algo como raro de decir, ¿verdad? Porque yo no quiero como decirle algo mal, pero es como si nos metiéramos ahí dentro de Él, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros también. Tomamos esa ventaja de su justicia. Amén. Amén. ¿Verdad? De esa justicia. Él la cumplió para nosotros. Y entonces es ahí donde realmente, es entonces donde realmente la ley fue cumplida. Él fue el que vivió para cumplir la ley. Él fue el que vivió para eso. Él vino a cumplir la ley. Por eso él dijo, ni una jota, ni una tilde, no. Él cada cosa escrita en la ley, él la cumplió. Él fue el cordero, él fue el sacerdote, él fue el cordero. Es que toda la ley, por eso en el capítulo 3 dice que la ley nos lleva a Cristo, porque es que la ley nos revela a Cristo. Todas esas ceremonias, sí, toda la ley ceremonial es Cristo mismo. Él es el Cordero. Él es el sacerdote, ¿verdad? Él es el sacrificio. Y toda la ley, las leyes sanitarias, ¿verdad? Él igual, él lo hizo todo. Él vino para eso, para cumplir la ley al pie de la letra, para que nosotros, pues, yo creo que se podría decir, y no sé si lo digo mal, pero tomáramos ventaja de esto, de que ya hubo uno totalmente Dios y totalmente hombre que lo hizo. Amén. Ahora por eso Pablo les dice, ¿verdad? Nosotros ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos libres, ¿verdad? Y bueno, y ahí empieza el capítulo 5, ¿verdad? Que después pues nos van a hablar de la libertad, precisamente, ¿no? Que Pablo les está aquí volviendo a hablar a los Gálatas, ¿verdad? Con tal vez con una exhortación fuerte, pero al mismo tiempo llena de amor y llena de su amor, ¿verdad? Llena de su amor, porque lo único que él quería al decirles y al hablarles de esa manera, pues es que ellos reconocieran, ¿verdad? Que se les quitara esa venda de los ojos, ¿verdad? Esa fascinación donde habían caído, para poder experimentar ese gozo que antes tenían. Y me llama la atención cómo dice Pablo aquí, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. O sea, ya los Gálatas ya estaban hasta enojados con Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí está claramente cómo es, ¿verdad? Cuando nos alejamos de esa libertad y de esa gracia, ¿no? Empiezan a ver en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Empiezan a ver resentimientos. Bueno, no me voy a adelantar, ¿verdad? Pero ahí en el capítulo 5, cómo Pablo, ¿verdad? Les empieza a decir cómo se manifiestan las cosas de la carne, ¿verdad? Y cuáles son y cuál es el fruto del Espíritu. Entonces, aquí lo podemos ver porque los Gálatas ya estaban en una actitud con Pablo así, ¿no? Arrogante y resentidos, enojados y contenciosos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos dicen estos capítulos, y eso es lo que yo les puedo decir. Amén. Amén. Excelente clase, Leti.